Hola, yo soy Camilo García Yo soy Daniel Bedoya. Yo soy Lorenzo Vargas. Y yo soy José David. y somos el grupo número 6. Entonces, esta semana vamos a hablar de los videos, pues de la entrevista que vimos con Méndez de Rocha, donde empieza a hablar como algunos de sus edificios y pues ya podemos empezar a hacer un acercamiento desde su propia voz de qué es lo que él hace cuando construye, cuando proyecta, como qué tipo de reflexiones tiene detrás de sus edificios. Y pues no sé, quizás para empezar la discusión, yo les preguntaría cuál fue el edificio o cuál fue la reflexión, quizá qué más les interesó de todo lo que dijo. Pues A mí, a mí me llamó mucho la atención un poco la introducción del video de que hablaba un poco de cómo la arquitectura en sí también es como una experiencia, por decirlo, de que cuando hablaba de que si uno no estaba en París y decíamos que estábamos solo en París, sino que eso uno se remite a estar en un lugar bajo la experiencia personal que uno está viviendo. Entonces, ¿cómo es esa experiencia bajo, como él hablaba, la metáfora que usaba era la ventana viendo hacia arriba y como uno en la ventana, además de ver, digamos, lo construido o el paisaje, veía un poco las relaciones, lo que pasaba un niño por la calle, que había un olor, digamos, peculiar, que había una sensación en el clima diferente. eh, digamos como a mí me llamó mucho eso la atención porque todo eso es realmente para lo que al final es la arquitectura, para crear este tipo de relaciones que un poco pasan imperceptibles en el día a día, pero que al fin y al cabo es lo que nutren y hacen un lugar lo que es. O sea, todas esas, digamos, arquitectura, por decirlo, no física, no material, sino un poco una arquitectura de relacionarse, una arquitectura de habitar el espacio, de comprenderlo, de relacionarse, pues me dio como una visión diferente del enfoque que tiene este arquitecto a la hora de desarrollar, como que su fin es precisamente crear eso. de acuerdo, a mí la parte que más me como impactó fue que cuando estaba hablando de la casa Gerasi, que básicamente decía que las ciudades, o sea, él tiene una visión muy curiosa, muy interesante, radical de cómo hacer la ciudad, que él dice que es como esto de la privatización y de que cada uno tiene su espacio y que la ciudad como que él lo pone en una metáfora de que uno va a la ciudad, pero entonces llegas a la ciudad y tienes como que pensar ahora, ¿y ahora qué hacemos? Ahora vamos al bar, ahora vamos al parque, ahora vamos a X lugar, porque cada lugar tiene como o sea, cada lugar dentro de la ciudad es como su propio espacio. Entonces, sí tiene razón en que es algo raro, pero de pronto también lo toma un poquito muy, pues en mi opinión lo toma muy un poco al extremo, diciendo que pues tiene que ser todo transitable y pues eso se ve en sus diseños donde la planta primera es perfectamente recorrible por cualquiera, pero pues en mi opinión, eso ya es opinión personal, realmente en la vida eso no funciona y pues en sus propios diseños se ha mostrado que no funciona porque eventualmente le han tenido que poner una reja a muchas de esas entradas por el primer piso y en general es como un poco utópico pensar que, o sea, es un como un objetivo noble, pero en general no creo que sea como posible llegar a esos ideales. Esa es mi opinión. Pero digamos, no sé, a mí me parece curioso que, o sea, en la simplicidad que ustedes estaban hablando, el man dice que, bueno, o sea, como que los materiales son simples, pero uno debe exigirle a las personas cuando es necesario. Entonces, uno ve como estas formas y estas estructuras que son con materiales simples, el concreto como a la vista, ni siquiera lo revisten, pero logran como resultados complejos. Y es exigiendo a la gente cuando, él decía, toca exigir a la gente cuando en los momentos que debe ser,
porque cuando no tienen que ser resultados tan complejos, pues es absolutamente innecesario y es como algo muy loco, ¿no? Uno pensaría que siempre él quisiera ser perfeccionista, pero pues sabe exigir en los momentos justos y es muy curioso. Sí, sí, él hablaba mucho también como de la ética en la técnica, que me pareció interesante. Siento que él también, o sea, cuando uno piensa en técnica, quizás uno piensa en algo como muy, pues, valga la redundancia, técnico, como quizás frío, pero siento que intenta como ampliar eso un poco más y hablar de la ética. Eso me pareció bien interesante. Y también que habló en varias partes como de la niñez, ¿no? Como que él, siendo un hombre como serio y como él en un punto de como maduro y todo, igual intenta hacer arquitectura para niños y como decir como no, es que el detalle de la piscina solo se da dar cuenta un niño. Eso también parece un punto de vista interesante, quizás de cómo algo técnico que uno también, pues yo no asocio con la infancia, por ejemplo, con los niños, igual lee ese juego como esas posibilidades que van más allá de lo que uno primero se le ocurre. Eso creo que fue lo que más me quedó de la entrevista, lo que más me gustó. Y cómo habla cómo hay que diseñar para los niños, ¿no? Que es lo que dice que diseñar para gente como él, que ya es vieja, sería como cínico, porque pues la gente que va a habitar esos espacios van a ser los niños.